Hola, soy Suika, o tal vez Wendigoon, no lo sé. Estamos en 2026, después de 3 predicciones del fin del mundo, o 4 o 5 o las que sean, y no nos morimos, el mundo no se acabó. Pero la verdad es que este punto sería más una ilusión que una amenaza, entonces ojalá y pase pronto. Han pasado tantas cosas y he tenido que investigar tanto para este video que cualquier idea que tenía originalmente sobre ser un fantasma o lo que sea ha sido reemplazado por Wendigoon, porque ya que tomé su investigación, pues puedo tomar su pinta al menos, ¿no? Creo que me queda bien la camiseta hawaiana. En fin, no me queda otra opción más que hablarles por enésima vez del fin del mundo, porque tal vez esta vez sí pase, no lo sabemos, pero puede que un día sí, como puede que sean milenios, como puede que sean siglos o décadas mañana, no lo sabemos. Lo cierto aquí es que a las personas les gusta mucho intentar predecir cuándo es que el mundo se va a acabar, cuándo es que realmente va a venir el fin del mundo. Desde algo tan pequeño como las predicciones de Nostradamus, que llevan siglos en eso, como cosas tan simples y burdas como el Y2K, que se supone que iba a ser un desbalance tecnológico en el que todas las máquinas iban a explotar y nos iban a llevar 500 años en el pasado, como pudo haberlo sido el calendario maya del 2012, que aseguraba que los días nos quedaban contados hasta ese año específicamente, y pues bueno, tuvo su película. O también 2020 con la pandemia, que volviendo al hecho de que toda esta década ha sido caótica y horrible y miserable, tal vez efectivamente en la pandemia sí morimos todos y estamos en un limbo de infierno en el que no hemos podido realmente librarnos de absolutamente nada, y es el castigo que tal vez tiene la humanidad. Y entre todas esas predicciones del fin del mundo, la más recurrente y la más aplazada y la que tiene todo un historial de años y siglos intentando ser descifrada es la del rapto. Si de casualidad no saben qué es el rapto porque no son personas muy adeptas o religiosas, no se preocupen, yo tampoco lo sabía. Pero eso no quiere decir que no sea interesante o mínimamente algo destacable para que, bueno, dedique un video entero y ya verán hacia dónde nos vamos encaminando. Voy a intentar explicarlo lo mejor que pueda. Como yo, a diferencia de Wendigoon, no soy una persona que dé clases dominicales de religión, voy a tratar de tomar lo mejor que pueda, pero de todas maneras tengan escepticismo con todas mis palabras, y si quieren investigarlo bien, háganlo por su cuenta, pero que tengan en cuenta que esta es una reducción muy resumida de qué es lo que es el rapto. El rapto o el gran arrebatamiento es a lo que se le llama la promesa de que Jesús eventualmente va a volver a la tierra y se va a llevar con él a todos sus creyentes, feligreses y gente de buena fe con él a los cielos, dejando a las demás personas que sean herejes, falsos profetas o en general malas personas que no siguen los mandamientos en una penitencia y juicio final de unos 7 años, donde tendrán que demostrar si realmente pueden arrepentirse, pedir perdón a Dios y ascender a los cielos junto con las otras personas, o si no, tendrán que pasar estos 7 años en los que van a estar en el infierno mismo en la tierra y eventualmente, si no cambian sus costumbres, ir al infierno de verdad, al super infierno. Y bajo esta lógica del rapto, la forma física en la que podemos ver qué es lo que pasaría en ese susodicho escenario es que las personas se elevan, los cuerpos se desintegran, dejando atrás todas sus posesiones, ropa, bienes materiales y ascendiendo como almas al cielo, elevándose y eliminando la necesidad de una forma corpórea, ya que finalmente van a estar con Dios en el reino de los cielos. Y el miedo infundido de esta predicción es tan fuerte que, a pesar de que hay muchas fechas tentativas a lo largo de los años donde supuestamente esto iba a pasar, de todas maneras la posibilidad para muchas personas es tan tangible que lo siguen creyendo fervientemente que eventualmente va a pasar, y que tal vez por todas las situaciones que hayan en el mundo en ese momento sea más necesario que nunca. El rapto termina siendo la esperanza y la luz al final del túnel de muchas personas que son creyentes, porque de cierto modo es una recompensa y también la oportunidad de cambiar de juicio. Pero eso no quita el hecho de que claramente una buena parte de eso está hecho para infundir miedo. La premisa del rapto es tan fuerte que ha tenido películas religiosas, series religiosas, sagas de libros enteras, y especialmente se centran mucho en las personas que quedan atrás, en todo lo que queda atrás, quienes van a tener que pasar por esta penitencia inicial y no simplemente se elevan con Dios. Y aunque algunos pueden intentarlo remediar con buenas acciones, otros también lo hacen con incentivo económico, claramente.
Y la evolución que ha tenido la idea del rapto ha pasado de ser una esperanza de estar con Dios a una amenaza de no cambiar. Y sin embargo, quiero hacer el disclaimer, tal vez un poco tardío después de haberme metido de lleno en esto, pero de todas maneras quiero dejarlo muy en claro. A pesar de que yo no sea la persona más religiosa del mundo, quiero decirles que si ustedes tienen alguna creencia en cualquiera de estas cosas, la religión, el rapto incluso, esta no va a ser una crítica específicamente a eso. No quiero tratar a ninguna persona religiosa de tonta, y cada quien tiene derecho a sus propias creencias, pero creo que podemos estar de acuerdo con que hay personas allá afuera que les encanta nutrir su propio beneficio de la buena fe y de las buenas costumbres y creencias y miedos de personas mucho más vulnerables. Y en general, todo el asunto del rapto terminó teniendo una connotación aún mucho peor de la que la tiene en general, porque hay gente que simplemente quiere destacar en internet. Así que he querido tomar unas cuantas anécdotas de diferentes profetas falsos que intentan predecir qué es lo que puede ser este fin del mundo de manera religiosa, tomando provecho con el rap. Empezando por uno de los casos más recientes antes de 2025 y más sonados hasta entonces. Si han habido 1001 fechas donde supuestamente el rapto iba a suceder, una de esas era el 21 de mayo de 2011, gracias a un pastor de Estados Unidos llamado Harold Camping, quien con el poder de las matemáticas, sacando conclusiones de literalmente coincidencias como Jesús murió a esta hora y con estos años, y combinando eso significa que son tantos años, y entonces combinado con eso sumémosle la fecha actual y vamos a tener la fecha del 21 de mayo de 2011. O sea, era una cosa increíblemente rebuscada. Las lógicas y gimnasia mental a la que tuvo que llegar Harold Camping para poder intentar dar una fecha es impresionante. Porque de una u otra forma no me explico cómo es que este señor pudo llegar a la conclusión de que un montón de factores externos actuales y de hace 2000 años, desde el nacimiento y muerte de Jesucristo, iban a dar una fecha tan específica y tan cercana a un momento en el que él está vivo. Cabe aclarar que Harold Camping también tenía un programa de televisión que estaba teniendo bajos ratings. La cosa es que como él no era necesariamente un pastor poco conocido y pues bueno, tenía su show, habían muchas personas que creían de manera fidedigna en Camping. Uno de los más sonados fue un hombre que tenía un cargo político que abandonó por el rapto, vendió sus bienes por el rapto, sacó todos sus ahorros y puso diferentes billboards en diferentes partes de Estados Unidos, gastándose todos sus ahorros en esto y siendo la campaña de un evento más cara de la historia. No estoy exagerando, hubieron más de 5000 anuncios en vallas publicitarias, en la calle, en las bancas, en los buses, anunciando que el 21 de mayo de 2011 el mundo se iba a acabar y el rapto iba a empezar y todos íbamos a dejar el mundo atrás en estas campañas. No tienen idea de cuánto dinero se alcanzó a gastar en eso y una buena parte fue este hombre que acabo de mencionar. La gente vendió sus casas, abandonaron sus trabajos, dejaron atrás mascotas, algunos terminaban con sus parejas o dejaban atrás familiares con la esperanza de poder liberarse de todo lo material y poco importante para poder ascender, ya que supuestamente bajo la predicción de Camping iban a haber terremotos que romperían la tierra por completo y luego tsunamis que iban a ahogar a los que quedaran. Y todo lo demás que sobrevivieran eso iban a pasar por esos 7 años de penitencia. Todo ya estaba prescrito. El 11 de mayo de 2011 todo iba a pasar a las 6 de la tarde. Hubo gente que se reunió. El hombre político se fue a Times Square a intentar convencer a la gente que se burlaba de él. Le entrevistaron varias veces y él aseguraba de manera ferviente que esto no iba a pasar. Ni siquiera podía considerar la posibilidad de que no fuese a pasar. Y luego llegaron las 6 de la tarde. Y nadie murió. Por el rapto al menos. Al final no pasó nada. El hombre del cargo político se tuvo que devolver sin dinero, sin trabajo y con toda la vergüenza y burla nacional a su casa. Y Harold Camping simplemente decidió al día siguiente no aparecerse y no querer dar ni una sola entrevista. Claramente, para la próxima salida de su próximo show, donde él aceptaba usualmente llamadas, la vasta mayoría de ellas eran deseando que se cayera muerto, porque él obviamente jugó con la sensibilidad de mucha gente y hubo gente que, bueno, perdió todo por él. Lo que lo hizo decir que no, se equivocó. Es el 21 de octubre y lo estuvo asegurando de forma ferviente, tratando de volver a recuperar la buena fe de sus feligreses, al menos hasta una semana antes, que finalmente tuvo una epifanía de que tal vez debería dejar de dar predicciones al aire y se rindió.
el 21 de octubre pasó como si nada, fue otro día más en la vida de cualquier otro montón de personas que ni siquiera sabían que supuestamente se iban a morir. El hombre se retiró de su trabajo, obviamente ya no dio más predicciones y 2 años después murió, pero de todas maneras tenía 92 años, entonces pues al menos puedo decir que vivió lo suficiente para darse cuenta de que tal vez no debería jugar con eso. Y mínimamente durante esa epifanía tuvo la decencia de decir que efectivamente en la Biblia está escrito en Mateo 24:36 que del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre, diciendo así que nadie que no sea Dios puede predecir exactamente cuándo va a pasar el rapto. Y la cosa aquí es que lo siguiente que vamos a ver 14 años después de este incidente, siendo supuestamente hombres de Dios, intentan asegurar que ellos son la diferencia aquí, que ellos efectivamente pueden predecirlo, ignorando olímpicamente esta frase que yo, como alguien no tan religiosa, puedo reconocer como que tiene sentido, que la única persona que pueda decir en esta tierra cuándo se va a acabar es, bueno, Dios. 14 años después, un pastor sudafricano llamado Joshua Makela tuvo un sueño en el que Dios se le apareció y le dijo que efectivamente él iba a ser el profeta al que le daría la fecha definitiva en la que sucedería el rapto, 23 de septiembre de 2025. Y como toda persona que sufre el síndrome de protagonista en internet, él obviamente tomó su podcast en el que reunía a todos sus feligreses y les aseguraba que ese 23 íbamos a ascender todos al cielo finalmente. Puede que esta vez, a diferencia de Harold Camping, no se equivocara. Y así hubo gente que le creyó de manera completamente ciega. Y entonces, a raíz de sus creencias a ciegas sobre lo que él podía predecir, y viendo que bueno, el internet de 2011 comparado al de 2025 es un mundo de diferencia, el nivel mediático en el que se trastornó esta historia llegó a crear un subgénero en TikTok, porque claramente siempre va a pasar en TikTok, llamado Rapture Talk, con gente creyendo de forma completamente genuina en Makela y en su predicción, comenzando a tratar de convertir a otras personas para que también se prepararan para el rapto. Y como siempre en TikTok, la gente lo llevaba al extremo. Hubieron personas que creían que eran como un segundo profeta, tratando a la gente de ignorantes y ninguneadores y que van a quemarse en el infierno por no creer en el rapto. Hubo gente que obviamente dejó sus trabajos. Hubo gente que vendió sus bienes materiales, como lo podría haber sido un carro. Hubieron madres que le dijeron a sus hijos que los iban a extrañar cuando ellas fueran llevadas al rapto y ellos se quedaron en la tierra. E independientemente de las creencias que ustedes tengan con los niños y cuál es su papel, creo que podemos estar de acuerdo que es muy cruel decirles a un pobre niño que no entiende nada y que se le genere un trauma de que su mamá se va a morir y él no. Y fuera de eso, muchos, demasiados ejemplos hay de gente que en serio quería creer que el rapto iba a pasar ese 23 de septiembre. Así que así fue. El 23 de septiembre muchas personas hicieron directos o iban dando sus despedidas y pasó ese día, yo fui a comer con mi mejor amigo y no pasó absolutamente nada. Vaya sorpresa. Así que Joshua Makela tuvo que salir con básicamente la cabeza agachada y el rabo entre las patas en el siguiente podcast días después a aclarar que no se equivocó. Lo que pasa es que estaban viendo mal el calendario, porque se estaban guiando con el calendario gregoriano y no con el calendario juliano, que es el que determinaba que de hecho no, resultaría siendo el 7 de octubre de 2025. Moviendo así un poco más el objetivo y haciendo que muchas personas volvieran a creer en él porque, bueno, ya no tenían nada más que hacer. Y estaban básicamente metidos en la falacia del apostador, donde tenía que pasar sí o sí porque era la explicación más coherente. Y entonces nos ponemos a pensar en que no es el mismo calendario que todos estábamos pensando y ustedes son los tontos. No la gente que cree en eso, no la gente que creyó en Joshua, sino la gente que no sabe que son unos herejes mal creyentes por no pensar que pudiese haber sido el 7 de octubre de 2025. ¿Y qué pasó? Bueno, el 7 de octubre de 2025 pasó y se fue y llegó el 15, llegó el 31, llegaron todos los demás días de noviembre, llegó diciembre y estamos en enero. De hecho, ¿saben qué? Quiero que comenten aquí abajo en qué fecha van a terminar viendo este video, porque puedo apostar lo que sea a que pasa después del 7 de octubre de 2025.
En este momento, si ustedes intentan buscar algo de Rapture Talk, todavía hay gente que está completamente aferrada a que, si bien las predicciones estuvieron mal y desacertadas y efectivamente Joshua fue un fraude, va a pasar en algún momento. Y algunos intentan tirar sus propias fechas al aire a ver si de pronto la pueden acertar. Hay gente que sigue creyendo en Joshua, pero la cosa aquí es que de todas maneras ya pasó el tiempo, ya perdieron sus cosas y eventualmente las tendrán que recuperar. No quisiera decirle a nadie estar en esa posición, pero entenderán por qué hasta cierto punto estar en Rapture Talk es estar como en un constante estado de negación. Y no ayuda en lo absoluto que muchas de estas personas quieren ir contracorriente, contra todas las personas que les advirtieron, contra todas las personas que les dijeron que tal vez no deberían creer en fechas tan tangibles de las que no tenemos ninguna prueba más que conjeturas de lo soñé. Pero eso no quiere decir que el quiebre mental de Rapture Talk no se hubiera vuelto a repetir inmediatamente después. Ya que tenemos el caso de Ebonoa, por si no lo saben, este es un profeta de Ghana que está bien, listo, no predijo el rapto, pero sí predijo que iba a haber un diluvio como el del Arca de Noé el 25 de diciembre de 2025, donde en un sueño vio que llovería en todo el mundo, inundándonos a todos y haciendo que tuviera que armar al menos unas 8 arcas con capacidad para 40,000 personas él solo en un lapso de 11 meses, que debo decir que es una tenacidad bastante impresionante por parte suya, pero por otro lado también hacía que pidiera donaciones a los feligreses que creían de manera ciega en él. Creo que pueden ver el patrón. Ebono aseguraba que iba a diluviar por 3 años seguidos, donde iba a haber completo caos y destrucción para quienes no estuvieran en su arca, y pidió devoción, donaciones y la fe para poder construir todas estas arcas. La cosa es que casualmente el 25 de diciembre fue un día muy soleado en Ghana y resulta que todas estas donaciones se convirtieron en un auto último modelo de al menos unos $100,000, en el que Ebonoa no tuvo ningún problema en lo absoluto de compartir en sus redes sociales. Y su argumento para que el 25 de diciembre no hubiese ese susodicho diluvio fue que Dios se dio cuenta de que mucha gente quería subirse a las arcas y le dio más tiempo para que hiciera más. La cosa aquí es que claramente el gobierno de Ghana no es estúpido, mucha gente se sintió efectivamente estafada y además de que quemaron sus arcas, el tipo terminó en prisión, para sorpresa de absolutamente nadie. Tal vez puede que haya sido un poquito un castigo más fuerte de lo que fue para Harold Camping o para Joshua Malakela, pero en cualquier caso creo que deja el precedente de que tal vez, solo tal vez, no deberíamos estar jugando con predicciones, y sobre todo cuando Dios específicamente pone en una cita en la Biblia que luego del diluvio de Noé no iba jamás a volver a diluviar en la tierra de esa manera. Fue una medida de una vez y no es una predicción. Entonces no sé por qué pensó que eso iba a funcionar. Tal vez le hubiera ido mejor si de verdad hubiera dicho que era un rapto. O si hubiera vivido en Bogotá, porque en mi cumpleaños estuvo lloviendo todo el día y sí parecía que íbamos a necesitar un arca. Para concluir, quiero reasegurarles, si ustedes son gente religiosa que creen estas cosas, no me estoy burlando de ustedes en lo absoluto. Solamente creo que no deberían depositar toda su fe en alguien que asegura poder predecir una fecha tan importante solamente porque Dios se les apareció en un sueño. Es igual de legítimo que ver imágenes de la Virgen o Dios en un elemento del día al día, como una mancha de café o una quemadura en una tabla. No tiene mucho fundamento, en especial porque muchas de estas personas realmente no les importa el feligrés, el creyente que tiene que ser el que sacrifique sus cosas, sacrifique su dinero, sacrifique a sus seres queridos, sacrifique su familia, nada más porque tienen una corazonada. En cualquier otra fecha anterior que se ha predicho del fin del mundo, quienes terminan quedando terriblemente mal y pierden toda su credibilidad son estas personas que juegan con el miedo o fe de la gente. Entonces, yo recomiendo mucho, por favor, tomen con muchas pinzas a cualquier persona que sienta que puedan valentonarse a decir que algo tan importante y tan significativo para todos en el mundo va a pasar como el fin del mundo. Creo que lo más cercano que estuvimos en creerlo, creo que todos, fue el calendario maya, y aún así mucha gente, estoy 100% segura de que no movió un dedo por cambiar nada, porque es mentira.
se volvió una película de Hollywood. ¿Con qué seriedad se tienen que tomar estas cosas? Tenemos una oportunidad de otro año, tenemos un montón de cosas que ver más adelante en este año, que creo que son mucho más importantes que intentar predecir si caen 1000 meteoritos y nos morimos. Eso no lo vamos a saber hasta que esté sucediendo. Y para cuando suceda, a pesar de que haya gente que no sepa qué es el rapto, o el calendario maya, o el Y2K, o lo que sea, solamente van a ver cómo su vida se desintegra, pero realmente no va a haber mucho más que eso. Y en vez de rebuscar en la Biblia o en sueños o en conjeturas ridículas de cuadráticas de matemáticas sobre cuándo es que Dios piensa acabar el mundo, cuando él mismo en su libro dice que solo él verá cuándo llegará esa fecha, si es que llega, y en vez de hacerle caso a estos charlatanes que intentan aprovecharse del miedo, tal vez podríamos concentrarnos en cosas más tangibles, como que nosotros los vivos humanos podemos acabarnos a nosotros mismos con bombas. Podemos acabarnos a nosotros mismos con la poca importancia que le hemos dado al medio ambiente. El mundo se va a acabar, pero por cosas más tangibles, como que no lo protegimos lo suficiente y se va a acabar el agua y nos vamos a morir de sed. Como puede serlo por una competencia geopolítica de varios países que nos condenen a todos. Ahorita en mi ciudad puede esfumarse mañana y yo no lo sabría. Así que tal vez, si quieren mejorar el mundo y que no se acabe tan pronto, háganlo de formas mucho más mínimas. Crean en la gente que está allá afuera de manera proporcional. Y si ven a alguien que cree que es un profeta de Dios, mandado por Dios para dar un mensaje de Dios sobre cuándo nos vamos a morir, y asegura de manera ferviente que tiene una fecha específica, solo digo, tal vez no se muevan de sus casas. Y si ven a otro loco en TikTok, en el periódico, en la televisión, tratando de hacerse pasar por un mandado de Dios que le llegó en un mensaje que puede saber cuándo se va a acabar el mundo en una fecha específica, póngales encima el Mateo 24:36 para que les quemen los ojos, porque eso se supone que es lo que tuvieron que haber leído para llegar a esa conclusión, y verán cómo es que de repente el mundo se les acabó a ellos. Si les gustó esta protesta, yo soy Suika, y si no les gustó, soy Cookie Queen. Solo que yo no creo que el mundo se vaya a acabar tan pronto. Y si son Wendigoon, por favor no me demanden por suplantación de identidad. Pueden mandarme un cese y desisto y prometo que nunca me vuelvo a maquillar. Y si son la CIA, no sé nada, no tengo absolutamente nada que ver con ninguna llegada, absolutamente nada de los problemas de seguridad nacional de los Estados Unidos. Nos vemos en la próxima, si hay próxima.